Estos igualmente nos muestran los periodos. Es un protocolo francés pediátrico contra un protocolo de adultos, el ALA 94, en donde nos muestran que efectivamente los protocolos inspirados en pacientes pediátricos tienen menor número de periodos de descanso, es un menor porcentaje comparado contra el del adulto. Bueno, en nuestro centro médico se corrió en el 2008 un estudio con referencia a algo similar a lo que les acabo de presentar. Fue un estudio que se llevó solamente a cabo en nuestro centro médico, fue un estudio comparativo de 20 pacientes contra otros 20 pacientes menores de 30 años, a los cuales fueron aleatorizados para incluirse al protocolo LALIN, que era una quimioterapia con menores periodos de descanso de quimioterapia o quimioterapia sostenida, contra un protocolo que lo llamamos LALA, en donde había más periodos de descanso y igualmente el tiempo era más corto, era de 2 años para el protocolo LALIN y de 3 años para el protocolo LALA. Analizando los resultados en forma univariable de cada uno, edad, sexo, hepatomegalia, la cuenta leucocitaria, la estirpe, no se logró tener ningún valor estadístico significativo. Sin embargo, lo que pudimos evidenciar en este estudio era que aquellos pacientes que recibían un protocolo, que era el LALIN, un periodo más corto, pero con quimioterapia en forma más sostenida, se mantenían en tratamiento el 53% del tiempo total de la quimio. Y comparado contra los del ALA, que era un periodo más largo, de 3 años, donde solamente el 37% de ese tiempo del tratamiento se mantenían en quimioterapia, lográndose ver una gran diferencia con una significancia estadística en ambos protocolos. ¿Qué tuvo impacto el recibir o tener en forma más continua la quimioterapia? Logramos evidenciar con un valor significativamente de peso el riesgo de recaída. Vimos que la mayoría de los pacientes que fueron incluidos al esquema de LALIN lograban tener un menor riesgo de recaída comparado contra el otro grupo. El número de defunciones no tuvo impacto e igualmente ambos grupos recibieron el mismo esquema de inducción a la remisión, lograron el mismo porcentaje de remisión de remisión completa, y esto tampoco tuvo impacto. Sin embargo, en la recaída sí. Bueno, ¿cuáles son las conclusiones aplicadas a nuestra paciente? Que la recaída ocurrió a los 14 meses del diagnóstico. El factor que nosotros le dimos peso fue un retraso en la quimioterapia, desde el 22% que nos mostró la doctora Ramos, implicando tanto citopenias como procesos infecciosos, y la aplicación incompleta de la L-asparaginasa, que como les mencionó también el esquema la doctora, hubo retrasos en las diferentes fases de la quimioterapia. Que se ha mostrado que los protocolos usados los protocolos utilizados en niños generalmente tienen una mayor continuidad en la administración de las drogas. Sin embargo, aunque sean un poco más intensivos, se nos informa que la evidencia en cuanto a la toxicidad es aceptable, o sea que podemos llevar a cabo este tipo de protocolos para este grupo de pacientes, ¿sí? Entonces, pues es todo, y ahorita vamos a continuar en lo referente al retraso de quimio. Bien, y por último, la doctora Marta Alvarado nos va a comentar la experiencia de su centro en enfermos con leucemia linfoide aguda que tienen atraso en la administración de quimioterapia intensiva. Buenas noches, doctor López Karpovich. Muchas gracias por la invitación, por invitarnos al 20 de noviembre a participar. Querido Eric, es un placer. Buenas noches a todos. Pues como ustedes ya vieron, se ha presentado un caso clínico y se ha hecho el análisis a propósito de una enferma que al debut tenía factores de buen pronóstico y que sin embargo encontramos que hubo factores de gran impacto, sobre todo el retraso en la quimioterapia, que favoreció una recaída temprana.
Entonces nosotros acabamos de terminar este estudio se concluyó con una residente que acaba de egresar, de evaluar realmente cuál es el impacto que tiene el atraso en la quimioterapia intensiva. Y existen algunos antecedentes que ustedes ven allí reflejados en la bibliografía, en donde dice que la falta de éxito terapéutico en el adulto pues está relacionado con las diferencias biológicas propias de la enfermedad. Eso ya está multiestudiado y en este momento pues no lo vamos a discutir. Pero también el éxito se ha relacionado con la existencia de comorbilidades y ahora más claramente sabemos que los esquemas de quimioterapia intensiva, muy intensiva y sostenida, son de mucho mejor pronóstico en aquellos enfermos que caen en el rango de edad de adolescentes o adultos jóvenes. Y también claramente estudiado la alta frecuencia de anormalidades genéticas desfavorables que obviamente contribuyen al mal pronóstico y a la expansión de la clona leucémica. Bueno, el retraso en la administración puntual en los programas terapéuticos claramente se ha visto que favorece la recaída y por lo tanto esto disminuye la supervivencia. También se ha estudiado la falta de adherencia al tratamiento y sobre todo se ha publicado muchísimo en relación a la falta de adherencia en los esquemas de mantenimiento subsecuente, donde los enfermos no reciben en forma continua la mercaptopurina. Y hay mucho publicado al respecto, sobre todo porque los enfermos se confían y dejan de tomarse el medicamento. En ningún estudio sistemático se demuestra la eficacia de alguna intervención muy clara y precisa que mejore la adherencia al tratamiento. Entonces, ¿nosotros qué hicimos? Bueno, este es el objetivo del trabajo. El objetivo es comparar la sobrevida libre de recaída y la sobrevida libre de evento en enfermos con leucemia linfoblástica aguda. Y obviamente hubo dos grupos. El grupo control, que es aquellos enfermos que tuvieron apego al programa de quimioterapia intensiva, y el grupo de estudio, que es aquellos enfermos que no tuvieron apego al programa de quimioterapia intensiva. ¿Qué otros objetivos tuvimos? Pues conocer las causas del retraso en la administración de quimioterapia, conocer las fases en que se registró mayor retraso, conocer la duración del retraso y conocer la frecuencia de defunciones y sus causas. Este fue un estudio retrospectivo, longitudinal, observacional y comparativo, por supuesto, de casos y controles. Estos casos los colectamos desde el 2000 hasta el 2012, fueron 10 años en que se estuvieron evaluando los enfermos y estos fueron los criterios de inclusión que ustedes pueden mirar allí. Por supuesto, el diagnóstico de leucemia linfoblástica aguda, por supuesto mayores de 15 años, que son los que atendemos en el servicio, antes de 15 años se atienden en el servicio de pediatría, ambos sexos, y por supuesto que estuviesen incluidos a un programa de quimioterapia intensiva. Ya mucho mis compañeras les hablaron de los dos programas de quimioterapia intensiva que tenemos en el servicio. El AL6, que es un protocolo de quimioterapia más continua que ya fue ampliamente discutido, y el AL10, que es el protocolo que se aplica a los enfermos mayores de 35 años, es decir, propiamente adultos. Otro criterio pues es que hayan alcanzado la remisión completa, porque el objetivo era evaluar los retrasos. Entonces, todos los enfermos que alcanzaron remisión completa al término de la inducción, pues fueron incluidos para este trabajo. ¿Quiénes quedaron excluidos? Pues obviamente aquellos enfermos que tenían antecedentes de leucemia secundaria o eran precedidos de otra patología como anemia plástica o neoplasias sólidas, que no tuviesen comorbilidades serias que pudieran impedir la administración de quimioterapia, o bien que no encontrásemos datos completos en la revisión de los expedientes. ¿Quiénes fueron eliminados? Pues aquellos enfermos que abandonaron el tratamiento fueron eliminados, aquellos enfermos que fueron llevados a trasplante de médula ósea no se consideraron para este estudio, y quienes no pudieran continuar con la quimioterapia por intolerancia a diferentes medicamentos. Ahora, ¿qué definimos puntualidad al programa? Ya mis compañeras les hablaron de la puntualidad al programa. Nosotros decidimos dejar el 20% como límite para aquellos enfermos que tuvieran un retraso mayor al 20%, eso se consideraba retraso. Ahí ustedes ven, es una forma muy simple de cómo nosotros calculamos el porcentaje del atraso, ahí les puse la fórmula, realmente es una cosa muy, muy simple y se consideró normal claramente hasta atraso del 20%.
Entonces tuvimos dos grupos, el grupo control, que no sobrepasaba el atraso del 20%, y el grupo problema, que eran aquellos enfermos que en diferentes fases y en la suma total de los atrasos tuvieran más del 20% de atraso. Esto no lo vamos a discutir, ya fueron evaluados los protocolos, solamente se las puse porque me interesa que vean, este es el protocolo del AL6, es decir, este es el protocolo que es inspirado en proyectos pediátricos,